Hola chicos, hoy vamos a hablar un poco sobre las reglas del uso del imperfecto y el pretérito en español. Cuando hablamos de la hora o la fecha, usamos el imperfecto. Entonces, eran las 5 o era la 1. Usamos el imperfecto también cuando hablamos de la edad. Entonces, tenía 5 años. Usamos el imperfecto también para hablar del clima o del tiempo. ¿Qué tiempo hacía? Hacía calor o llovía. Cuando describimos las circunstancias, también usamos el imperfecto. Por ejemplo, había mucha gente o el estadio estaba lleno de fanáticos. Cuando contamos una historia, en una narración, usamos el imperfecto también. Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja. Su capucha era muy roja. Cuando hablamos de nuestros sentimientos o opiniones, usamos el imperfecto también. Por ejemplo, yo tenía miedo, prefería no hablar de vampiras y quería a mi madre. Cuando hablamos de la apariencia o personalidad, usamos el imperfecto también. Entonces, tenía orejas grandes y era divertido. Cuando hablamos de sensaciones o estados físicos, también usamos el imperfecto. Entonces, ese pobre muchacho tenía hambre y estaba muy cansado. Usamos el imperfecto también cuando queremos contrastar las condiciones entre el pasado y el presente. Entonces podemos decir, por ejemplo, antes vivía en Red Bank, aunque ahora vivo en el centro. Entonces, cuando hablo de cómo era en el pasado, digo vivía. También usamos el imperfecto cuando hablamos de acciones rutinarias, cosas que hacíamos todos los días. Por ejemplo, siempre veía las noticias a las 6. Bueno, realmente yo no veía las noticias, pero bueno, vamos. Yo comía la comida chatarra, entonces estaba en mala forma y nunca hacía los deberes, entonces sacaba muy malas notas. Y también usamos el imperfecto cuando hablamos de dos eventos que ocurren simultáneamente. Entonces, por ejemplo, te duchabas mientras escuchabas la radio y cantabas. Las tres cosas pasan al mismo tiempo, entonces usamos el imperfecto. Ahora hablamos de los usos del pretérito y voy a usar el color azul. Entonces, en el pretérito, cuando narramos lo que ha pasado en una historia. Por ejemplo, él tocó la puerta, él entró y les saludó a sus amigos. Usaremos el pretérito también cuando hablamos de un tiempo específico. Por ejemplo, 2 horas. Él durmió 2 horas y ya se acabó porque él ya se levantó y se fue al trabajo y ya no está durmiendo en su cama. Usamos el pretérito también si tenemos una acción completada. Por ejemplo, él llamó una vez y pidió la comida china. Las dos cosas son acciones terminadas. Ese es un teléfono. Ustedes no saben por qué usan los móviles, pero bueno, el teléfono era así. También usamos el pretérito cuando hablamos de un tiempo como un día específico. Por ejemplo, el martes trabajé 6 horas. Y ya se acabó. También usamos el pretérito, también con el imperfecto, es en rojo es el imperfecto, para describir acciones que pasan. Por ejemplo, él se cayó mientras él hacía otra cosa. Por ejemplo, todos estaban bailando
cuando de repente él se cayó. Se cayó. Bueno, chicos, esto es todo. Gracias por su atención.